La paz del Señor sea en cada uno de vuestros corazones, mis estimados hermanos, hermanas y amigos. Es para mí un privilegio iniciar semana esperando que el Señor nos bendiga grande y poderosamente en el transcurso de esta semana que iniciamos este día lunes. Deseo que la paz del Señor sea en cada uno de vuestros corazones, mis estimados, y que el Señor les bendiga poderosamente. El grupo Predicadores de la Sana Doctrina y el Ministerio Ebenezer presentan su programa llamándolos al arrepentimiento. En esta tarde le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, mis estimados hermanos, al programa, esperando que el Espíritu Santo sea completamente manifestado en cada uno de vuestras vidas. Aleluya. Es para mí un gozo enorme estar delante del Señor como delante de cada uno de ustedes, mis estimados hermanos, hermanas, de las diferentes nacionalidades del mundo, a donde nos escuchan, esperando que su paz sea manifestada en cada uno de vuestros corazones, son mis deseos. Deseando que el Señor esté derramando ricas y abundantes bendiciones en su vida, en su familia, en su negocio, en el trabajo, en la oficina, a donde quiera que estén, en la ciudad, en la provincia. El Señor derrame ricas y abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes, mis estimados hermanos. El propósito de llevar el mensaje de la palabra del Señor es de anunciar y denunciar el pecado que se comete delante de la presencia del Señor y que todos procedan a un arrepentimiento. El arrepentimiento es algo muy especial que tiene que salir de cada corazón, de cada individuo. Si es entendido en que es pecador delante de la presencia del Señor y que a Él somos deudores por el sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Porque ahí es donde está nuestra deuda y hay que pagar a través de la conversión y el arrepentimiento de nuestros pecados. ¿Para qué? Para que el perdón descienda de Dios, descienda de el Hijo, quien murió en la cruz del Calvario, porque de ahí es donde va a descender el perdón para todo aquel que se reconcilia o confiesa sus pecados delante de Él. No hay otro que te pueda dar perdón. No existe ni siquiera uno, dice la palabra. Todos se hicieron
inútiles. Todos pecaron, y por lo cual ningún hombre tiene la potestad de decir que él puede perdonar pecados, porque incluso en el pueblo judío, cuando Cristo dijo a algunos, tus pecados te son perdonados, los judíos cuestionaron a Cristo mismo a decirle que solo Dios es el que perdona pecado. Porque, hermano, y hablar de los judíos es hablar del conocimiento, de la verdad, de todo conocimiento, de que Dios había puesto en cada uno de ellos, y lo tiene hasta el día de hoy. Por lo cual es necesario rendirse ante Cristo, aunque vuelvo a repetir, fue cuestionado por decirle a aquel paralítico, tus pecados te son perdonados. Por decirle a la mujer adúltera, ni yo te condeno, tus pecados te son perdonados, ni yo te condeno, vete en paz. Y por muchos términos que salieron de sus labios perdonando el pecado de algunos a los ojos de los escribas, de los fariseos, ellos lo cuestionaron y lo trataron como un blasfemo, y por esa blasfema ayudó para que los judíos mandaran a la muerte al Señor Jesús. Porque la realidad que nadie hay capacitado en esta tierra, en este mundo, que pueda perdonar pecado. Porque solo Cristo es el que perdona el pecado del mundo. Y si Él te ha perdonado, da gloria a su nombre, da gloria a su palabra, da gloria a Él por el perdón que te ha dado, porque es el verdadero intercesor entre Dios y los hombres, en el cual la humanidad entera encuentra la solución y el perdón de sus pecados. Mis estimados hermanos, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios permanece en su santo trono y alábele toda la tierra, porque solo en Él encontramos el perdón de nuestros pecados. Bendiciones, mis hermanos de Misión Esperanza Cristiana. Bendiciones para todos los ministerios pastorales y los demás ministerios en las iglesias, que el Espíritu Santo del Señor los esté dirigiendo y estén gozando de su rica presencia. Solo Dios, a través de Cristo, es el que puede perdonar nuestros pecados. Así que les saludo en el nombre del Señor Jesús a cada uno de ustedes, a donde quiera que se encuentren en las diferentes nacionalidades del mundo, y espero que estén creciendo
en la gracia que el Espíritu Santo da a cada uno de los cristianos para que alcancen sabiduría, alcancen entendimiento en lo que están haciendo en la iglesia. Porque lo que se está haciendo en la iglesia es algo más fuerte y más poderoso que lo que se puede hacer en la tierra. La razón es que el cristiano ha sido reconocido como ciudadano del cielo. Allá está nuestra ciudadanía. Y un día llevaremos la ciudadanía del cielo y seremos incorporados al reino de Cristo aquí en la tierra. Saludo mis hermanos que nos escuchan en México, en Tamaulipas, en Matamoros, a todos ustedes que nos escuchan en los distintos lugares de México. La paz del Señor sea en cada uno de vuestros corazones. Bendiciones para todos mis hermanos que nos escuchan en Guatemala, en el Retauleo, el Petén, la Antigua, Escuintla, Guatemala, etcétera, donde llega el mensaje de la palabra del Señor. Bendiciones para con cada uno de ustedes, mis estimados hermanos. Bendiciones para la radio Jesucristo TV es el camino. Bendiciones para todos sus programadores y director de la radio. Que la gracia del Señor sea derramada en cada uno de vuestros corazones, mis estimados hermanos. Como saludo a mis hermanos que nos escuchan en El Salvador, Misión Esperanza Cristiana, nos está escuchando en Mozambique, África. Bendiciones para todos los hermanos de África. Bendiciones para todos los hermanos de Mozambique. La gracia del Señor sea manifestada en cada uno de vuestros corazones. Saludo a todos los hermanos que nos escuchan aquí en El Salvador, de donde estamos predicando. Predicamos desde la ciudad de Chalchuapa, departamento de Santa Ana, El Salvador, Centroamérica, es donde estamos predicando para todo el mundo. Y espero que el Señor les bendiga, hermanos del Salvador, los que nos escuchan en los distintos lugares, ciudades, como cantones. Dios les bendiga poderosamente. Bendiciones para los hermanos de la radio Jesucristo es el Rey, allí en Usulután. Bendiciones para su director, para todos los programadores y todos los que nos escuchan allí en Usulután. La gloria del Señor sea con cada uno de ustedes, mis estimados hermanos, los que nos escuchan aquí en el departamento de Santa Ana, en el departamento de Sonsonate, San Salvador y los demás lugares a donde está llegando el mensaje de la palabra del Señor. Bendiciones para todos ustedes. Y a los
hermanos panameños, nicaragüenses, hondureños, costarricenses, puertorriqueños, los hermanos estadounidenses, colombianos, hermanos venezolanos, argentinos, peruanos, chilenos, etcétera, en todos los lugares donde nos escuchan. La paz del Señor sea en cada uno de ustedes. Reciban grande y rica bendición, mis estimados hermanos, a donde quiera que nos estén escuchando. Hermana Nancy Monzón, allá en Argentina, Dios le bendiga grande y poderosamente. Bendiga a todos los hermanos argentinos. Que el Señor los cubra con su gracia, que los llene de bendición y que los saque en triunfo adelante en todos sus proyectos. Hermano Mariano Pilamunga, bendiciones, mi estimado hermano Pilamunga, que la gracia del Señor sea sobre su vida, en su ministerio, en su familia, en la congregación. El Señor esté bendiciendo poderosamente a cada uno de ustedes. Después de este saludo, quiero pasar al tema en el cual vamos a estar desarrollándolo en esta hermosa y bella tarde de lunes, inicio de semana. Y el tema es: no haréis como lo que hacen en la tierra de Canaán. No haréis como lo que hacen en la tierra de Canaán. Este tema lo he tomado del versículo 3 de Levíticos capítulo 18. Levíticos capítulo 18, 1 al 5, dice de la manera como está escrito: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y dile: Yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moráis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mi estatuto guardaréis, andando en ello, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Estos son los versículos que vamos a tomar para el día de hoy, de esta tarde, esperando que el Espíritu Santo unja mis pensamientos, unja mis labios, y que Él ponga la palabra que Él va a poner en esta tarde para llevar el mensaje de la palabra del Señor. He tomado este tema: no haré como hacen en la tierra de Canaán. Como puedo decir,
En Cristo Jesús no tenemos que hacer nada de lo que la religiosidad hace en esta tierra, porque verdaderamente que la religiosidad no tiene un camino recto. Aunque el hombre diga que es un camino recto, pero no es camino recto, sino que es camino de muerte, que conduce a destrucción. Porque por eso está mandatado a través de la palabra del Señor, de que Él nos ha constituido como embajadores, como pregoneros, para que prediquemos o anunciemos la verdad de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, no haciendo las cosas negativas de este mundo, sino que haciendo la ordenanza y el mandamiento de predicar la palabra a todo el mundo, a todas las naciones, para que puedan ser discipuladas a través de la palabra, a través del Espíritu mismo que lleva la palabra a cada corazón. Mis estimados hermanos, tenemos 5 versículos para poder discernir el mensaje de la palabra del Señor. Esta porción en Levíticos está declarada antes de la salida de Egipto. Escúcheme, porque digo antes de la salida de Egipto. Escuche el principio del versículo 3. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moráis. Es un mandato en esa oportunidad para que ellos se guardaran de hacer las cosas negativas que en Egipto se hacían en el tiempo de que ellos todavía estaban morando en la tierra de Egipto. Así lo dice el versículo. Es palabra del Señor. No haréis, vuelvo a repetirlo, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moráis. Esto nos lleva al estatus en el que el pueblo está viviendo en Egipto, y al decir no haréis lo que se hace en Egipto, les está prohibiendo absolutamente todo lo pecaminoso que se hace en el país de Egipto, de donde Él lo va a tomar con mano poderosa y fuerte, que es lo que se hace o se hacía en ese tiempo en Egipto. En primer lugar,
esclavizar al prójimo. Y la esclavitud era tan pesada, era tan cruel, que en la esclavitud de esos tiempos no le importaba si un esclavo muriere bajo las duras cargas que ellos ponían para los judíos. Era una carga completamente extenuante, completamente sofocante, angustiosa, en la cual Egipto había sometido al pueblo de Israel. ¿Y qué es lo principal que se le quita o se le quitaba a un esclavo en esos tiempos? Se le quitaba completamente el derecho de ser pueblo, porque en Egipto Israel no era pueblo, sino que era un esclavo y que no tenía derechos de ninguno. No tenía derecho en su sobrevivencia, en su persona como individuo, sino que eran quitados completamente todos los derechos y estaban obligados a vivir bajo el fragor del látigo, del castigo que se les imponía. Entonces, veamos una de las principales cosas que existía en la esclavitud en los cuales ellos vivían. Y ahora vámonos a Refán, los dioses de Egipto, a quienes tenían obligación de adorarlos, de rendirles culto, de rendirles pleitesía, de rendirle incienso, de rendirle adoración. Como te pongo un ejemplo, con Nabucodonosor en Babilonia, cuando él construyó aquella imagen de oro de 60 codos de altura y 4 de ancho. 60 codos de altura era como tener un edificio de 10 o 15 pisos de altura, porque 60 codos de altura son 30 metros. Y entonces 30, porque un edificio, una casa común, la primer planta tiene más o menos entre los 3 metros, 2,75 a los 3 metros. Por 10 serían 30 metros. Entonces, la estatua aproximadamente tenía 10 pisos de altura. Y su ancho era de 2 metros
alrededor. Esto era lo que Nabucodonosor había constituido como Dios para que todos los pueblos, tribus y lenguas y naciones la adorasen. Porque él hizo el decreto, y un decreto de un rey no se podía abolir, sino que todos los pueblos subyugados tenían que obedecer ante el mandato del rey. Solo habían 4 de todo el pueblo judío que estaba en Babilonia. Solo habían 4 que se mencionan: Daniel, Misael, Ananías y Misael. Los demás de los judíos no se menciona que si adoraron o no adoraron la estatua, pero solo se menciona de 3, que es Sadrach, Mesach y Abednego, que son los nombres que se le pusieron en Babilonia, que se discutieron, se rebelaron contra el rey, y que le dijeron, cuando el rey le dijo: ¿estás dispuesto, Sadrach, Mesach y Abednego, que cuando suene todo instrumento de música, la trompeta, el tamboril, la cítara y todo instrumento de música, os inclinaréis para adorar la imagen que yo he levantado? Y ellos dijeron: en este asunto no te podemos corresponder, porque el Dios a quien nosotros adoramos, Él nos librará de tu mano, oh rey, y del horno de fuego. Porque era premiante. Y en Egipto el pueblo estaba dispuesto a adorar los dioses ajenos, los dioses hechos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, porque hay un reclamo de Dios ya en el transcurso cuando ellos han salido de Egipto. Vosotros, le dice Moisés, nunca olvidáis de la estrella de vuestros dioses de Refán, y se me ve el otro nombre, dioses de Egipto, que ellos seguían adorando. Mas ahora la advertencia de Dios es que le dice: no haréis como has hecho aquí en Egipto, donde moráis. Porque al decir Dios, no haréis como has hecho aquí en Egipto, quiere decir que estas palabras confirman que ellos adoraban a los dioses egipcios. ¿A quienes no adoraban? Eran a los dioses de Canaán, porque iban a salir de Egipto. Veamos, estamos en el versículo 3. Ni haréis como hacen en la tierra de Canaán. Este es el tema.
ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Cuando una persona está advertida del peligro que es eminente, que se va a encontrar con el peligro, el que es sabio y entendido escucha la exhortación que se le da, ya sea de parte de Dios o por parte de un predicador, por parte del Espíritu Santo, a través de la profecía. Ahora, si él hace caso omiso y no hace caso a la advertencia, entonces esta persona y este pueblo le va a ir completamente mal, porque ha despreciado la advertencia que le puede salvar la vida de un percance negativo contra su vida. Pero si él fuera, porque hay quienes no son sabios, sino que reprochan la advertencia que se da y corren completamente al desastre, a la destrucción, a la muerte. ¿Cuántas veces o cuántas personas han muerto por no querer escuchar la advertencia de Dios y la advertencia de su palabra? Hay multitudes de personas que han muerto por no hacer caso a la palabra del Señor. Y te voy a poner un ejemplo contundente de Jonás, porque Jonás simbólicamente resucitó de la muerte, porque Jonás no quiso hacer caso en la primera vez al mandato que Dios le había dado de que fuera a predicar a Nínive. Y él se puso a hacer conjetura. Nínive es ciudad completamente pecaminosa, peligrosa, y que allí el extranjero no vale nada, porque supuestamente sobre la historia de Nínive, todo extranjero, varón, que entraba a Nínive, era tomado por mujer de los de Nínive, y ese era el pecado más grave que Nínive estaba cometiendo contra los extranjeros, tomándolos por mujer. Por eso Dios dijo: los voy a destruir, pero primeramente dile: he aquí que en 40 días, si en Nínive no se arrepiente, será destruido. Pero Jonás no hizo caso al mandato de Dios y se embarcó
en una embarcación para irse a Tarsis. Tarsis está a lo contrario de Nínive, y por lo cual sabemos que el pez lo tragó, y ninguna persona que se trague un pez vive, porque el oxígeno se le es cortado inmediatamente por las profundidades del agua y el encerramiento en el vientre del animal. No vive. Entonces, literalmente, Jonás murió. Y luego que el pez lo vomitó, resucitó, y ahora sí obedientemente va a predicar el mensaje de la palabra del Señor. Y esto, hermano, es lo que muchos no aceptan: la corrección, la amonestación del peligro que se está cerniendo sobre ellos, y desisten y hacen lo contrario y se van a la perdición, porque hay muchos que han sido amonestados, que se les ha dicho: mira, no te metas en esas aguas, porque esas aguas son traicioneras, son profundas. ¿Y qué nos han respondido? ¿A vos qué te importa? Yo he venido a gozar mi vacación, a disfrutar el día en este ambiente. Pero a los pocos minutos, de haber entrado el agua, desaparecen, porque las corrientes contrarias los han arrastrado y terminan pereciendo. O que tienen un vehículo que poco revisan los frenos, la dirección, y aunque se les advierte, ya revisaste todo lo que concierne a este vehículo, los frenos, dirección y todo, y os dice: está nuevo mi vehículo, y allá perecen en un fatal accidente de tránsito. Hay tantas cosas que podíamos mencionar en esta tarde, y esa es la advertencia que Dios da al pueblo de Israel antes de ser liberado de Egipto. No haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, y andaréis en sus estatutos. Es que al andar en estatutos contrarios, mi estimado hermano, que no sean los estatutos de Dios, el hombre va a la deriva, va a la perdición, va a la angustia, va a la desesperación. Porque hay tantos estatutos
como en Canaán, los estatutos de adorar los dioses falsos, los estatutos de ofrecer a sus propios hijos, a sus propias hijas en sacrificio, porque eso es lo que sucedía en Canaán, y a Moloch y a Berit, dios de Cron, los padres sacrificaban a sus tiernos hijos, a sus tiernas hijas en sacrificio, porque así estaban enseñados por la institución que había elaborado determinados rituales para poder consagrar la vida de la persona por la obediencia que ellos tenían a determinados ídolos a quienes adoraban y a quienes sacrificaban a sus hijos, y que por eso ellos se sentían completamente complacidos de haber agradado al Dios de ese lugar. La adoración y la veneración, las ofrendas y todo lo que se presentaba, el incienso que se les quemaba, según la organización o la religiosidad, eso era como estarle dando pleitesía al Dios que ellos adoraban. Y esto es cosa blasfema o blasfémica delante de los ojos de Dios, que el hombre se postre ante un ídolo y lo bese, porque el hombre es hombre nacido de mujer, nacido en la creación pecaminosa. O sea, que el hombre, no hay ningún hombre que sea santo en esta tierra. Todos pecaron. Dice la palabra, todos se hicieron inútiles. Y busqué, y no había ni uno que hiciera tu voluntad. Entonces dije, vengo en el rollo de mi Dios, y hacer tu voluntad me complace. Eso es lo que Cristo hizo, porque no había ni uno que hiciera el bien, sino que todos completamente eran pecadores, desechados de la presencia de Dios. Hay un versículo que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Veamos ese término, destitución completamente de la gloria de Dios. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Porque la dádiva de Dios es el Cordero que quitó el pecado
de la humanidad. Y si Él quitó el pecado de la humanidad, mi hermano que me escuchas, mi hermana que me escuchas, mi amigo que me escuchas, Él es el que ha perdonado el pecado de la humanidad. Y todo aquel que se ha rendido ante sus pies, ha confesado sus pecados, rindiéndose a los pies de Cristo, recibiéndolo por Rey y Señor Salvador personal de su vida, sus pecados han sido perdonados. Y si sus pecados han sido perdonados, han sido reconciliados con Dios. Todo aquel que confiesa sus pecados y que el perdón viene de Dios, han sido reconciliados con Él. Mas, aunque la palabra del Señor dice, Cristo murió por los pecados de todo el mundo. Pero te hago una pregunta. ¿El mundo entero cree en Cristo? ¿Le ha reconocido como Rey y Salvador personal de su vida? Incluso en nuestras familias, que conocen nuestro ministerio, que conocen nuestra conducta delante de la presencia de Dios, ellos se vuelven completamente rebeldes, completamente que no quieren aceptar el perdón de sus pecados, y por lo cual continúan siempre destituidos de la gloria de Dios. Y esto es lo que Dios estaba advirtiendo al pueblo, porque el pecado es enemistad con Dios, es destitución de Dios hacia el hombre. Y Él está diciendo que no hagan como hacen los de la tierra de Canaán, que sean santos y que perseveren en su palabra, en los mandamientos, en las leyes, los preceptos y ordenanzas, decretos que Dios está estableciendo con ellos antes de salir de Egipto. Y ya, hermano, porque mis ordenanzas pondréis por obra. Esa es el mandato del Señor a través de su palabra. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis. Ciertamente que estoy tomando un argumento del Antiguo Testamento, y que esto me da la pauta para explicarte que no todo lo del Antiguo Testamento fue quitado, porque tenemos en la ley del Espíritu, en la ley de la gracia,
muchas cosas que tenemos que cumplir en esta ley de la gracia. No es porque soy cristiano, me convierto en un ser orgulloso, prepotente, altivo. No. Sino que en la ley de la gracia, en la ley del Nuevo Testamento, hay tantos mandamientos, tantas ordenanzas en la palabra del Señor que tenemos que cumplir como iglesia gentilicia. ¿Y cuáles son las cosas que tenemos que cumplir? No hacer como lo que hacen las naciones no cristianas. En primer lugar, la idolatría, la más grande y esclavizante que está sobre todos los países del mundo, establecida por uno que no es santo. Pero esta idolatría es la esclavitud más grande que el mundo entero tiene a través de esta persona que se sienta en el Vaticano y que con eso domina todo el mundo. No hagáis como ellos, iglesia cristiana. Absteneos de pecar delante de la presencia del Señor, porque esta esclavitud lleva hasta la muerte. Uno de los mandamientos, porque los 10 mandamientos ciertamente que se hizo una involución. Una involución es resumir una cantidad de mandamientos en 2 mandamientos. Al Señor tu Dios adorarás, o ama al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Ese es el mandamiento. Y a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos quedó resumida toda la ley mosaica, en la cual, en la ley de la gracia, todos tenemos que cumplirla. Todos tenemos que explotarla en gran abundancia, en gran bendición, no haciendo acepción de persona, sino que amándolo como Dios quiere que nos amemos los unos a los otros, ya sean ricos, ya sean pobres, ya sean indigentes, pero si están en el pueblo cristiano adorando a Dios, todos somos iguales delante de la presencia de Dios, porque un mismo Dios nos formó. Así que hay tantas ordenanzas en la ley del Espíritu que cada uno de nosotros la tenemos que cumplir al pie de la letra. Hay un mandamiento bien duro: no intertrizcáis
el Espíritu de Dios. No pondrás triste al Espíritu de Dios, porque el que entristece al Espíritu de Dios queda al margen del juicio de Dios que viene sobre este mundo que rechaza su presencia. Recuerda que el Espíritu de Dios es Dios mismo. ¿De dónde sale el Espíritu de Dios? Sale de Él. Poder que hay en Él para ejecutar que su Espíritu esté visitándonos en la tierra. Nosotros no podemos ordenar a nuestro espíritu que salga de nosotros, porque si nuestro espíritu sale de nosotros, nos morimos. Pero Dios es poder, y su poder es ilimitado. Él puede hacer todas las cosas de conformidad como a Él le plazca, en el verdadero orden de su manifestación a los hombres aquí en la tierra, por lo cual es necesario comprender que es necesario guardar todos los reglamentos y la ordenanza de la palabra, y así estaremos gozosos con el Señor. En esta tarde, si hubiera una persona que quiera aceptar a Cristo como su Salvador personal, para ti es la invitación. Levanta tu mano derecha donde estás. Recibe a Cristo en tu corazón, confiésalo con tu boca y dile: Señor Jesús, hoy vengo a ti a confesar todos mis pecados, Señor, y a decirte que me purifiques con tu santa sangre para poder ser parte de tu reino, de tu pueblo. Señor, lávame con tu sangre, límpiame de mi maldad, y espero, Señor, que escriba mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por el perdón que me das. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Si lo has hecho, el Señor te bendiga grande y poderosamente. Congrégate en una iglesia donde el Espíritu Santo esté ordenando. Ora y estudia la palabra del Señor. Y sintonízanos de lunes a sábado a la misma hora de hoy. Recibe tu bendición. Les espero el día de mañana a la misma hora, si el Señor nos concede el privilegio de seguir predicando. Es así como el grupo Predicadores de la Sana Doctrina y el Ministerio Ebenezer presentaron su programa llamándolos al arrepentimiento. Bendiciones, mis estimados hermanos. Espero que la paz del Señor sea en cada uno de vuestros corazones. ¡Feliz día!